La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Razr 50 Ultra. Hello, Moto. El sábado estuvo en Montevideo Edmundo González Urrutia, quien se declara como ganador de las elecciones que ocurrieron a mitad del año pasado en Venezuela. Unas elecciones que son cuestionadas por buena parte de la comunidad internacional y hay una presión en la comunidad para que en Venezuela se regrese al camino democrático. Ese camino democrático que el país se desvió. La pregunta es ¿cuándo y cómo ocurrió? Hubo unos acuerdos en Barbados que se llevaron adelante con la intención de volver a la senda democrática y al reconocimiento del derecho al voto y a que los presos políticos que están hoy en manos del régimen fueran liberados. Todo eso luego cayó en saco roto y se llegó justamente a estas elecciones que en muchos entiendes fueron fraguadas. Pero de vuelta, ¿cuándo comenzó el deterioro democrático en Venezuela? ¿Fue con el gobierno de Chávez? ¿Fue con el gobierno de Maduro? ¿Fue cuando se desconoció al Parlamento y a su integración? ¿Fue, por ejemplo, ahora cuando ante un resultado que aparece a todas luces como contundente del orden del 70-30, el régimen desconoce ese resultado? ¿Cómo funciona el sistema democrático en Venezuela? Nos vamos a plantear estas preguntas buscando algunas respuestas, dialogando hoy con Ángel Arellano, doctor en ciencia política y periodista, autor del libro Venezolanos en el Uruguay, miembro de la Cámara Venezolana Uruguaya de Empresarios, Emprendedores y Profesionales y además docente que está con nosotros en nuestra entrevista central. Francisco Morales, Otra Mañana. Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días también para ti, para tu audiencia. Y bueno, desear un feliz Día de Reyes ya pasado a las personas que estuvieron ayer conectadas. Está muy bien. Ángel, ¿hace cuánto que estás en Uruguay? El 11 de noviembre cumplí 9 años. Uh-huh. Ya tengo 9 años y un mes y algo. Uh-huh. ¿Cómo ha sido tu llegada a Uruguay? ¿Qué fue lo que te expulsó de tu país, de Venezuela? ¿Y cómo ha sido la acogida aquí en nuestro país, en nuestro territorio? Bueno, yo llegué en un entorno, digamos, en ese momento un entorno complicado de trabajo. Trabajaba en Venezuela, estaba vinculado a la política, trabajaba dando clases en una universidad, pero también como un parlamentario de la oposición. Era un contexto bastante difícil, el día a día del trabajo, persecuciones, discriminación. Bueno, esto ya se sabe de hace mucho tiempo, pero los parlamentarios de la oposición de Venezuela hace muchos años que no cobran su salario, de tal manera que quienes trabajábamos con ellos lo hacíamos en condiciones muy precarias. Al margen de eso, la situación económica también venía expulsando ciudadanos venezolanos hace muchos años, y en mi caso, en 2015, fui parte de esa gran ola de jóvenes universitarios que se fue del país por razones entre políticas, económicas y sociales. Uh-huh. Ángel, estas condiciones hostiles que vos contás en tu relato, ¿son imperantes así hace cuántos años en Venezuela? Bueno, hace más de lo que uno quisiera. A ver, en mi caso particular, yo desde 2007 milito en la causa universitaria por la libertad de expresión y la pluralidad en Venezuela, por la defensa de la democracia. Fui parte de ese movimiento universitario que se desplegó uh-huh. en las principales ciudades del país, con marchas multitudinarias que en algún momento llegaron a movilizar a más de 1 millón de personas en Caracas. Y ya desde ese momento el clima político era muy restrictivo, con, digamos, de muy poca pluralidad. El chavismo siempre fue un movimiento con una profunda vocación autoritaria, de tal forma que cuando llega Hugo Chávez al poder en 1999, lo primero que introduce es un proceso de reforma constitucional, un proceso constituyente que también fue muy cuestionado en cuanto al diseño de los distritos electorales para conformar esa constituyente. Desde ahí en adelante
la polarización política y el conflicto y la violencia política fue escalando hasta los niveles que tenemos actualmente. Desde hace muchos años en Venezuela no se ve una competencia electoral limpia, clara, plural, respetuosa, digamos, con reglas claras que son respetadas por todos los actores. Desde que el chavismo ascendió al poder, hemos encontrado un actor político que no respeta la institucionalidad y que no respeta las reglas. Un actor que se ha aprovechado de los recursos públicos, que se ha aprovechado del Estado para hacer campaña, para operar, para trabajar políticamente. Y eso de alguna forma ha disminuido, por supuesto, las posibilidades de la ciudadanía de hacerle contrapeso a los poderes fácticos del Estado. Actualmente vivimos en una realidad donde eso ha llegado, digamos, a la cresta, ¿no? Al punto más alto del autoritarismo, donde el Estado está absorbido por una organización, que en este caso es el Partido Socialista Unido de Venezuela, cuyo líder es Nicolás Maduro, y que no permite la cohabitación con otros actores políticos democráticos que le puedan eventualmente competir el liderazgo. Por eso ocurrió lo que ocurrió el 28 de julio del año pasado, cuando la oposición, pese a todas las restricciones y a toda la asimetría de la campaña electoral, que fue ampliamente cubierta por redes sociales y por medios de comunicación, principalmente internacionales, porque dentro de Venezuela los medios no tienen la libertad de expresión que podemos encontrar, por ejemplo, en Uruguay, quedó en evidencia como el candidato de la oposición logró el triunfo electoral apabullante en todo el territorio nacional, pero a pesar de eso el gobierno actual no asumió los resultados, sino que más bien ha armado toda una componenda para mantenerse en el poder con apoyo de las organizaciones militares, con apoyo de organizaciones que están al margen de la ley y demás. Ángel, siempre se ha dicho de parte de nuestros líderes políticos y de parte de la prensa también y de la ciudadanía en general, que parte de la estabilidad política que tiene Uruguay recae en la conformación del sistema de partidos. Por ejemplo, Partido Nacional o Partido Colorado, que tienen más de 180 años de historia, de carpintería para adelante, o el Frente Amplio, que es un conglomerado de partidos de izquierda, pero que desde el 71 hasta ahora, salvo obviamente por la interrupción democrática, ha seguido funcionando y es un sistema de cohabitación de partidos que ha sido exitoso por la vía de los hechos. En eso y en también el perfil democrático que tiene la sociedad uruguaya recae justamente que Uruguay haya recuperado la democracia en el 84 y hasta ahora se mantiene sólido. ¿Cómo es el sistema de partidos o cómo era el sistema de partidos en Venezuela? Porque tú hablas ahora del Partido Socialista Unido, que es el soporte, digamos, de Maduro, como lo fue de Chávez en su momento, pero ¿cómo es la realidad partidaria en tu país? Bueno, previo al chavismo, es decir, previo al triunfo de Hugo Chávez en 1998 y a su asunción al poder en 1999, el sistema de partidos venezolanos desde que se instaló la democracia en 1959 hasta 1998, es decir, ese bloque de 40 años, estuvo dominado fundamentalmente por dos grandes partidos, un partido del ala socialdemócrata, un partido del ala demócrata cristiano, y después, a principios de los 70, por un partido que aglomeraba a buena parte de la centroizquierda y de la izquierda, que fue el Movimiento al Socialismo. De tal manera que si uno mira en retrospectiva el sistema político venezolano de mediados de los 70, principios de los 80, era un sistema político que tenía buena parte de socialdemócratas, buena parte de demócrata cristiano y una tercera parte minoritaria, pero también muy sustantiva y muy importante, de la izquierda, ¿no? Así fue como funcionó el país, con algunos matices, con algunos detalles en el territorio sobre todo, pero así fue como funcionó grosso modo desde 1959 hasta 1998. Eso le daba, como sucede en las democracias liberales, en las democracias de partidos, que son las que valen la pena, eso le daba cierta organización, cierta estructura y
cierta facilidad a la hora de conversación dentro del sistema político para la toma de decisiones, porque había 2 o 3 partidos mayoritarios con los que había que negociar la gran toma de decisiones, que es más palabras menos, salvando las distancias, pero más o menos como funciona en Uruguay. Hay 3 partidos que son los más relevantes, si se quiere, en términos de escaños en el Parlamento y de participación en el gobierno, que son con los que uno puede diseñar las políticas de Estado o pensar al país hacia adelante, ¿no? Así era como ocurría hasta que en 1999 asciende al poder Hugo Chávez, y desde ahí, bueno, hay una suerte de barajar y dar de nuevo con nuevas organizaciones partidarias que se organizan alrededor del chavismo, hasta que finalmente se crea el Partido Socialista Unido de Venezuela, si mal no me equivoco, creo que en 2006. Cuando se instituye el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que se hace básicamente es como un resumen de todo ese montón de movimientos y de organizaciones con gran vocación autoritaria que estaban alrededor del arco de la izquierda que apoyaba al chavismo. Incluso cuando nace ese partido se generan muchos conflictos dentro de la propia izquierda que apoyaba el chavismo, porque había partidos históricos como el Partido Comunista de Venezuela, que hoy en día está proscrito, por cierto, que estaba en contra de que toda la izquierda se aglomerara en un único partido. También ocurrió con otros, recuerdo el PPT, Partido Patria para Todos, que era un partido importante que apoyaba el chavismo, que tampoco se quiso fusionar en el PSUV, y que eso generó muchas discrepancias. Con la aparición del PSUV, los otros partidos tradicionales de la democracia fueron reduciendo su tamaño a convertirse poco menos en organizaciones testimoniales. Y digo que poco menos porque en Venezuela hay un proceso de descentralización muy importante, de tal manera que las alcaldías, los municipios tienen un peso muy relevante, y las gobernaciones también, de tal manera que lo que sería en Uruguay las intendencias y los municipios, de tal manera que eso le permitía todavía a la oposición tener algún oxígeno político en el territorio. Sin embargo, a medida que el chavismo fue apretando las tuercas con medidas cada vez más autoritarias, más restrictivas, fundamentalmente desde 2007 y 2009 en adelante, ese pequeño poder que podía tener la oposición como contrapeso al poder nacional fue perdiendo sustancia hasta convertirse en irrelevante. Desde ahí llegamos hasta 2015, que fue la elección en la que la oposición ganó el Parlamento, ganó la Asamblea Nacional con más del 50% de los votos. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia anuló las decisiones, una cosa nunca vista, además inexistente en el derecho, ¿no?, que un poder anule al otro. Bueno, eso ocurrió en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia anuló al Parlamento, de tal manera que cualquier decisión que tomaba ese Parlamento legítimo en los hechos no se podía efectivizar, de tal manera que el chavismo siguió concentrando esa posibilidad de ejecutar según sus normas, ¿no? Básicamente ese ha sido el derrotero de nuestro sistema de partido. Pasamos de tener un sistema de partido bastante estable durante 40 años, con muchos problemas, con corrupción, con algunas debilidades institucionales, a pasar al monopolio de un solo partido que congrega a todas las fuerzas, básicamente de izquierda radical, ya no de izquierda moderada, pero sí en su momento hubo izquierda moderada dentro de la coalición chavista, y después tener una constelación de pequeños partidos de oposición que juntos forman la plataforma unitaria que vendría a ser el sector alterno al gobierno actual. Creo que ese es un reportaje sumamente interesante para comprender cómo estamos hoy en Venezuela. Es necesario comprender parte de esta historia que con excelente nivel de detalle Ángel está compartiendo con todos nosotros aquí a través de Oriental. Ángel, Venezuela venía gobernada en los 90 por Carlos Andrés Pérez, por Rafael Caldera, hasta las elecciones de 1998, unas elecciones en las que Hugo Chávez triunfa con el 56% de los votos sobre Enrique Salas Romer. En ese momento, ¿por qué un personaje como Chávez logró captar más del 50% de los votos en Venezuela? ¿Qué es lo que demandaba la Venezuela en la que Chávez ganó esa elección? Bueno, hay una cosa que me levantas un centro buenísimo para explicar algo
a la audiencia en Uruguay, que es algo que uno trata también de conversar con los colegas en la universidad y en las clases y en espacios donde se discute sobre temas de política. Venezuela, durante esos 40 años de democracia, fue un bicho raro, porque era de los pocos países que producía petróleo que tenía una democracia. Los países donde se produce petróleo y donde esa actividad económica es la dominante, en su mayoría son autocracias, son autoritarismos, dictaduras, en su gran mayoría. Hay algunas excepciones de países productores de petróleo que tienen democracias muy importantes, como puede ser los Estados Unidos, por ejemplo, que es productor de petróleo también, pero la producción de petróleo no es ni de cerca su principal actividad económica, ¿no? Nuestra vecina Colombia, inclusive, también produce petróleo, pero no llega ni de asomo a ser, digamos, lo más relevante de su matriz productiva. El caso de Venezuela, sí. Más del 70% de sus ingresos provenían de la renta petrolera. Sin embargo, a pesar de esa dependencia de una única actividad, a pesar de todo eso, Venezuela tenía una democracia sólida. Y era como una suerte de excepción a la regla de los autoritarismos petroleros, ¿no? Un sistema de dependencia de la renta petrolera termina promoviendo la corrupción a lo interno del Estado, ¿no? Y Venezuela no fue la excepción en ese punto. Es decir, nosotros tuvimos un sistema de partidos sólido, importante, robusto. Vaya si Uruguay lo supo, con toda la controversia que se dio durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y la ruptura de relaciones diplomáticas con Uruguay. Sin embargo, a pesar de eso, fue un sistema que poco a poco se fue corrompiendo, porque había demasiado dinero, había muchos recursos, los partidos amasaban mucho poder y el país tenía una hacienda, un ingreso de dinero que parecía infinito en el horizonte, de tal manera que ese sistema democrático, que era muy bueno, que se fue corrompiendo, fue generando promesas cada vez más imposibles para la sociedad. Una ciudadanía que tenía una escalada en su calidad de vida muy relevante, una ciudadanía que veía que su situación material venía en ascenso, pero al mismo tiempo se generaban grandes bolsones de pobreza, fundamentalmente en las periferias de las ciudades principales de Venezuela, y eso generó una suerte de rechazo con el sistema de partido corrupto, con la democracia inoperativa, etcétera, etcétera. Ahí eso se inyectó también con mucha antipolítica de muchos sectores, entre ellos varios de los sectores que terminaron apoyando a ese Hugo Chávez, que apareció como un redentor, cuya promesa fundacional fue, cito, freírle la cabeza a aquellos dirigentes políticos de la socialdemocracia y de la democracia cristiana que habían llevado el país a esa situación lamentable. Cuando uno mira, situación lamentable, era un país con un sistema de universidades de primer nivel, con un sistema de carreteras que todavía hay muchos países de Sudamérica que no lo tienen, con un sistema de puertos y aeropuertos muy desarrollado. Es decir, era un país bastante avanzado. Cuando tú lo mirabas en términos latinoamericanos, Venezuela en su capacidad material, social, de infraestructura y económica estaba muy bien cuando lo mirabas con el resto de la región. Sin embargo, ese discurso caló muy hondo y las pruebas de corrupción también fueron muy contundentes, y eso llevó a que en 1998 finalmente la ciudadanía le diera el apoyo a quien en ese momento era una suerte de outsider militar que venía de alguna forma a poner orden en la democracia. Te interrumpo aquí, Ángel, para hacerte una pregunta que muchas veces hemos hecho hacia la Argentina, a preguntarnos si es la economía la que estropeó a la política o es la política la que estropeó a la economía. En el caso de Venezuela, y teniendo antecedente que mencionás vos, de la producción de petróleo como principal ingreso de la matriz económica de tu país, y el sistema de partidos que a la vez terminaba por la vía de los hechos incumpliéndole de alguna manera a la sociedad que la elegía. ¿Qué fue lo que estropeó a qué? ¿La política a la economía o la economía a la política? Bueno, eso es como el cuento del huevo de la gallina, ¿no? Uno no sabe qué fue primero. Yo creo que cuando confluyen ambas cosas, es decir, tienes un sistema de partidos, ¿verdad?, que funciona, que
ha logrado institucionalizar el país. Pienso a principios de los 70, cómo Venezuela logró una división de poderes muy robusta, un desarrollo de la justicia muy importante, un desarrollo de su educación, del sistema de universidades, de las autopistas, hospitales, escuelas, etcétera. Y al mismo tiempo pienso en cómo en ese momento se dispara el precio del petróleo a niveles nunca antes vistos en la historia y comienza a inyectarse una cantidad de recursos en la hacienda pública que literalmente inundó las arcas del Estado de dinero fresco, de divisas, de dólares, que por un lado disparó la calidad de vida de los venezolanos y por otro lado incrementó exponencialmente el presupuesto nacional. Entonces, yo creo que ahí, en esa imposibilidad de tener la suficiente fortaleza, no solo institucional, sino también de visión de país, de decir, bueno, ya va, como hicieron los noruegos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con este montón de plata? Bueno, vamos a guardarla en un fondo de reserva a bajo riesgo, de tal manera de que no nos acostumbremos a tener este montón de dinero, porque esto es cíclico, esto puede bajar en algún momento, y cuando baje no nos acostumbremos a vivir con ese nivel, porque no lo vamos a poder sostener. Y bueno, Venezuela hizo absolutamente todo lo contrario, es decir, se acostumbró a gastar a medida que ingresaba ese montón de dinero. Cuando hubo la debacle del costo del petróleo, del precio del barril del petróleo, entonces, básicamente, no sé, por hacer una ecuación matemática básica, si tu vida está acostumbrada en función de 100, y tú gastas 100 todos los meses, de repente te ingresan 800 y tú acostumbras tu vida a vivir en función de 800 y de repente vuelves a tener 100, entonces tú generas un déficit de 700 que se mantiene en el tiempo, porque además, como éramos tomadores o como somos tomadores de precio, nosotros no sabemos cuándo vuelve ese petróleo a tener ese costo. Claro. Ojo que esto, si bien en ese momento hay una economía mucho más diversificada, mucho más robusta que la que tenemos ahora, que está en las ruinas, ayudó, posibilitó que el sistema se fuera corrompiendo, que se fuera erosionando, esta idea de gastar a manos llenas. El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez también fue este eslogan de la Gran Venezuela: somos grandes, faraónicos, obras impresionantes que dejaban pálido a todo el mundo. De hecho, aprovecho para insertar un matiz: varias de las autopistas que se hicieron en Venezuela durante toda esa época, desde el año 50 hasta finales de los 70, no se habían hecho incluso en los Estados Unidos. No había tal nivel de desarrollo como esas obras que se estaban haciendo ahí a punta de petrodólares, ¿no? Esto después ocurrió, esto se repitió después nuevamente con Hugo Chávez. Cuando Chávez llega al poder, tiene un país produciendo 3.300.000 barriles de petróleo a tantos dólares. Entre 2005 y 2015 ese precio se multiplica a la N, se ingresa una cantidad de dinero impresionante, el país se acostumbra a ese nivel de gasto en montones de cosas, desde gasto social hasta regalos a países y donaciones, etcétera. Cae de nuevo el barril de petróleo, no hay cómo parar eso, no hay cómo pagar esas nóminas, y el país se endeuda y genera un déficit impresionante, tanto así que hoy en día las finanzas venezolanas le deben la vida básicamente a préstamos muy ruinosos a países como China, como Rusia, como Irán, con los que Venezuela tiene una deuda inmensa, ¿no? Mucho más grande que su presupuesto actual, mucho más grande que su Producto Interno Bruto, con un país que Chávez llegó cuando producíamos 3.300.000 barriles de petróleo diarios. Hoy no llegamos al 1.000.000 de barriles de petróleo diarios y han pasado 25 años, de tal manera que la situación desde todo punto de vista es muy ruinosa. Ángel, estamos en el año 1998, en esas elecciones que gana finalmente Hugo Chávez. Recuerdo un recorte de un reportaje que circula en redes hace muchos años, donde Chávez se presentaba como aquel presidente que no iba a hacer lo que finalmente hizo. Por ejemplo, medios de comunicación, o por ejemplo, cercenar empresas, intervenir decididamente en la economía del país, o confiscar también entidades privadas. ¿En qué abrevó Chávez en el 98? Porque él planteaba en su elección 3 compromisos básicos: abolir la pobreza, abolir también la corrupción y la amplitud partidaria. ¿Abrevaba en qué Chávez en el 98? Bueno, muy bueno. 1998, el eslogan de campaña, además de freírle
la cabeza en aceite a los dirigentes de los partidos tradicionales. Él tenía dos ideas fuerza muy contundentes y al mismo tiempo muy peligrosas para cualquier sistema democrático. Por un lado, acabar con lo que él llamaba las cúpulas podridas. Las cúpulas podridas eran las élites, todo el sistema de élites nacional, desde las élites de los partidos, los empresarios, los sindicatos, los jefes de los medios de comunicación, los principales empresarios, los ricos, los jefes de las universidades, etcétera, ¿no? Eso era toda esa constelación, era lo que él llamaba las cúpulas podridas, que las caricaturizaba básicamente en los líderes de los partidos, pero después eso tenía una cantidad de ramificaciones que terminaba hasta en las organizaciones vecinales, ¿no? Todo eso eran las cúpulas podridas. Y lo segundo era esta idea refundacional del país, de la Quinta República. Chávez, en su idea mesiánica de refundar Venezuela, él decía que era el heredero de Bolívar y que en consecuencia su movimiento venía a ser la Quinta República, con una idea muy falsa de la historia, donde él dividía el país en 4 repúblicas anteriores a la de él, y que a partir de 1999 comenzaba la Quinta República, un nuevo Estado que básicamente estaba anclado en la nueva Constitución, que es la Constitución que tenemos actual, ¿verdad? Y con eso se cambia, entre otras cosas, el nombre del país, ¿no? Que pasamos de ser República de Venezuela a este nombre tan pintoresco de República Bolivariana de Venezuela. Cambian la bandera, bueno, cambian el escudo, un montón de cosas sin sentido, ¿no? En esa idea refundacional... O sea, a partir de ese momento nació otro país, digamos, estaba en ciernes otro país, desde el punto de vista económico, político y desde el punto de vista de sus símbolos más básicos y descriptivos. Claro, la Constitución tiene un cambio muy importante, muy importante. Tiene algunas innovaciones buenas, esto también hay que decirlo. Hay algunas innovaciones que son importantes, como se introduce todo un esquema en función del derecho ambiental, de la protección del medio ambiente, se introduce reivindicaciones a los pueblos indígenas, se introduce reivindicaciones a las minorías, hay un sistema de protección al menor, hay un montón de innovaciones que son relevantes. El problema está en que ese montón de innovaciones después no fueron puestas en práctica. Es decir, hay un proyecto en Venezuela que cualquier persona que me está escuchando lo puede googlear ahora, pone Arco Minero del Orinoco, lo googlea, y eso es un proyecto de explotación minera a cielo abierto en una extensión gigantesca, es como, no sé, el tamaño será como 2 o 3 veces el Uruguay, de selva virgen, que el chavismo de hace ya más de 11, 12 años está explotando con concesiones a empresas de todos los países, de muchos países, Rusia, Irán, Turquía, China, etcétera, para destrozar selva virgen y sacar oro, diamante, todo lo que te imagines. De tal forma que esta idea de cambiar desde cero el país, como dije, el nombre, el escudo, la bandera, etcétera, era con esta noción de, bueno, nosotros somos los herederos de Bolívar, somos los verdaderos reivindicadores de la patria y en consecuencia venimos a cambiarlo todo. Una idea muy negativa para un país, porque es básicamente rechazar la herencia histórica que tiene un país. Es decir, ¿qué es un país? Un país no es una gente que está ahora y ya, no. Un país es la construcción durante mucho tiempo en la historia de muchas personas que han hecho desde sus distintos lugares, desde sus distintas aproximaciones ideológicas y materiales, han sembrado algo en ese territorio, en ese lugar. El chavismo, con esta idea que después fue muy fértil para otros movimientos refundacionales en Latinoamérica, porque Venezuela estableció este proceso refundacional en 1999, pero después vino, a ver si no me equivoco, Bolivia en 2005, Ecuador en 2007, Nicaragua en 2014, de tal manera que fue también un puntapié para otros movimientos refundacionales que vinieron todos de la mano de gobiernos de izquierda muy populistas, que inyectaron una suerte de noción en la sociedad de que había que cambiarlo todo desde cero. Y en realidad un país no tiene por qué cambiar todo desde cero. Uruguay en ese sentido da cátedra. Uruguay no es un país donde las cosas cambian, de repente pasamos la página y todo completo y arrancamos de cero. No hacemos borrón y cuenta nueva. Bueno, eso ocurrió un poco bastante, en 1999 y generó, entre otras cosas, una suerte de caldo de cultivo
para modificaciones muy profundas en el sistema, en el Estado de Derecho, en el sistema de democracia liberal que teníamos, hasta convertirlo en una suerte de digamos, de mezcolanza que ni el propio chavismo sabe explicar, que es el Estado socialista bolivariano, que es un Estado que teóricamente tiene, por un lado, la presidencia de la República, las gobernaciones, los municipios, pero por otro lado tiene el Parlamento comunal, los consejos comunales, la justicia comunal, que además son instituciones que no existen en realidad, están en las leyes, pero de facto no hay ningún parlamento comunal nacional donde la gente va a legislar. En esa suerte de melcocha, como una especie de garrapiñada constitucional que creó el chavismo, en la que se mueve el país de hace muchos años. Por eso la deriva económica, por eso la situación de migración tan apabullante, que ya supera los 9 millones de desplazados, y por eso esta situación digamos, de ruptura tan abrumadora en vivo y directo con la democracia y con unas elecciones en la que básicamente más del 70% de las personas eligieron a otro candidato. Uh-huh. Ángel, el libro Petrodiplomacia, que escribió recientemente nuestro colega Martín Natalevich, que estuvo aquí en el programa del cual estuvimos conversando, da cuenta de que los tentáculos que empezó a esparcir Venezuela con Chávez a la cabeza vinieron desde, por ejemplo, PDVSA, ¿no? El valor económico que tenían esos petrodólares, donde además en ese momento el precio del barril estaba muy alto, y a punta de eso, a caballo de eso, fue que Venezuela pudo hacer pie, o las ideas de Venezuela o de Chávez pudieron hacer pie en algunos países. ¿Considerás que eso es así? Y te lo pregunto porque, por ejemplo, Uruguay fue también parte de eso, y no solo con PDVSA, sino en su momento también con el Bandes. Mira, yo estoy en deuda con Martín, porque yo quiero escribir una reseña sobre ese libro. Yo me lo leí muy rápido, confieso que es un libro súper recomendable. Uh-huh. A todos quienes están escuchando que les interese el tema de Venezuela y el tema de Uruguay, se lo súper recomiendo. Creo que es una investigación muy rigurosa, muy seria, y que muestra información que antes no había sido relevada en Uruguay. El libro es muy acertado en mostrar cómo comenzó toda esta vorágine, no solo del chavismo en Venezuela, sino de lo que se conoce como el chavismo internacional, del movimiento bolivariano, ¿no? Que fue un movimiento que fue, si se quiere, influyendo en otras sociedades. Bueno, acabo de hablar de Bolivia, de Ecuador y Nicaragua, que son sus principales escuderos, o fueron sus principales escuderos, porque Correa ya no está en el poder hace mucho tiempo, pero que fue generando una suerte de influencia continental muy importante, ¿no? Recordemos, si echamos un poquito para atrás, nos posicionamos en el año, por ejemplo, 2005, que tenemos a un Lula como el mejor amigo de Chávez, o a Néstor Kirchner en la Argentina. Tenemos a un Correa que aparece como candidato presidencial en Ecuador con un movimiento muy importante, a Evo Morales en Bolivia, y en ese caso la llegada del Frente Amplio al poder en Uruguay. Bueno, Lugo en Paraguay. Ahí va Fernando Lugo en Paraguay. Ese libro empieza a dar cuenta con mucho detalle de cómo se utiliza la caja petrolera para comenzar a influir en todos esos países. ¿Con qué? ¿Con qué uno influye? ¿Cómo influye la petrodiplomacia? Bueno, te compro una escuela, o en el caso de Nicaragua pago las reparaciones de una nueva casa presidencial, o en el caso de Bolivia pago un sistema de carretera, o en el caso de Ecuador pago hospitales, o en el caso de Brasil subsidio la misión de médicos cubanos que va para allá, o en el caso de la Argentina hago alianzas con la empresa petrolera nacional, alianzas que fueron muy ruinosas para el Estado venezolano, pero que fueron muy buenas para el Estado argentino. Hago toda una componenda en el vecindario para meterme por la ventana en el Mercosur. Recordemos cómo fue eso, ¿no? Si hay un país bastante incompatible con el Mercosur es Venezuela, pero terminó siendo miembro. Entrando por la ventana en aquel caso, ¿no? Recordemos que fue en medio de aquella votación en la que Paraguay
no estaba de acuerdo, a Paraguay se lo suspende en la votación en la que prácticamente, hay que decirlo, Dilma Rousseff y Cristina Fernández arrinconan a José Mujica para que Uruguay diera el visto bueno a la incorporación de Venezuela al Mercosur, algo que generó, por ejemplo, el desagrado del canciller de la época, que es Luis Almagro, hoy secretario general de OEA, ¿no? Sí, hay un libro también donde participa, creo que participa también Martín, con Gonzalo Pereira, un libro sobre Almagro, donde cuenta un poco cómo fue ese caso del ingreso de Venezuela al Mercosur. Pero bueno, en todo caso, con ese montón de dinero que comenzó a ingresar en las arcas petroleras venezolanas, se generó toda una suerte de influencia en la región muy relevante. Si eso fue impactante para la región, imagínense cómo fue para dentro del país. Es decir, pasamos de la nada, de tener un Estado en situaciones económicas muy precarias, a tener un Estado que despilfarraba una cantidad de dinero impresionante. Es decir, Chávez hizo una donación al Hospital de Clínica en Uruguay, a la unidad, si no me acuerdo, espero no equivocarme, pero creo que es al Centro Cardiológico, a la unidad cardiológica del Hospital de Clínica. Venezuela no tiene la tecnología que tiene ese hospital después de esa donación. Te pongo un ejemplo muy sencillo que yo lo rescato en mi libro Venezolanos en el Uruguay, que está disponible para descargar de forma gratuita en Internet, de tal manera que con esto no miento, cualquier persona puede entrar a Internet y puede descargar la entrevista que le hice a una médico venezolana. Hay una médico venezolana que se estaba especializando en Uruguay, creo que ya terminó su especialización en cardiología. Y ella me contó que a ella le impresionó cuando entró a las instalaciones del clínica en Montevideo, que médicos uruguayos le explicaban que parte de esa donación en ese momento, ¿verdad? Parte de esa donación les había permitido comprar determinado equipamiento que en Venezuela no existía. ¿Se entiende? Es decir... O sea, con la donación de Maduro, de Chávez, se logró comprar para el Clínicas algo que no había en los hospitales en Venezuela. Claro. Y esto, ojo, esto no lo estoy diciendo yo porque me lo haya inventado o porque es una inferencia mía. No, lo estoy diciendo en función de los testimonios de una médico venezolana que emigró a Uruguay, que estudiando en Uruguay para hacer su especialización, constató esto y después en una entrevista que yo hice para mi libro me lo contó. Después muchas informaciones surgieron sobre el tema, incluso en el propio libro de la petrodiplomacia hay algo de información al respecto y después hay mucha información de cooperación económica que Uruguay pasó de tener un intercambio comercial con Venezuela microscópico a tener uno de un intercambio poderosísimo y enorme. Basta ver los números, creo que 2012, 2013, durante los primeros años del gobierno de José Mujica, el intercambio comercial entre el Estado uruguayo y el Estado venezolano era gigantesco. Intercambio que después también hay que decirlo, porque esto yo lo viví, porque lo vi las noticias entre 2015 y 2016, ya estando en Montevideo, fue muy ruinoso en el Uruguay, recordando esa suerte de deuda, esa deuda que quedó con compañías como Conaprol, Estil y Calcar, ¿no? Que quedaron con unas deudas enormes en función de esos intercambios que se hacían, porque claro, era muy fácil para empresas que estuvieran en el ámbito digamos, en el ámbito de Uruguay, y sobre todo aquellas empresas que de alguna forma estaban cerca del gobierno o tenían buen vínculo con el gobierno, hacer ese intercambio comercial con Venezuela porque vendían a precios altísimos a un Estado que les pagaba cualquier cosa, ¿verdad? Pero que de repente, como todo en la vida, se cerró esa canilla y quedó ese montón de producción entregada y ahora había que pagarlo. Hay un rasgo que define al chavismo, que esto no lo digo yo ni siquiera, esto lo dicen muchos líderes de izquierda y Lula, el más reciente de ellos. Si hay algo que define al chavismo es que es un actor que no tiene palabra, no cumple con su palabra. De hecho, ¿cuál fue el reclamo, el último reclamo que le hizo Lula a Nicolás Maduro durante todo este tema de las elecciones y del no reconocimiento del resultado electoral? Que no tiene palabra, porque le prometió a su enviado a Venezuela, Celso Amorín, de que iba a mostrar las famosas actas de votación para convalidar el resultado que Maduro decía que tenía, y al final no mostró nada. Le mintió en la cara a Celso Amorín, en consecuencia le mintió en la cara a Lula, le mintió en la cara a Petro. Estamos hablando de aliados ideológicos, ni siquiera de personas no es a Donald Trump.
no es gente, no es Milei. Estamos hablando de personas que están ahí alrededor de ellos, o sea, que están cerca, que además son países vecinos con los que hay un intercambio histórico. Bueno, digamos que esa variable de no tener palabra terminó afectando al Uruguay, que en ese momento estaba muy optimista, colaborando económicamente con Venezuela. Hay un oyente del 909 que dice: buenos días, no descuidemos lo que pasa en nuestro país, dirigentes zonales que cambian de auto y de casa permanentemente, dice Juan de Caraguatá. Bueno, de hecho el libro de Martín plantea que hay una conocida casa de un comercio aquí en Uruguay que supone, o la información permite plantear, que fue generada justamente con dinero que llegó de Venezuela, ¿no? Ángel, dos preguntas más para cerrar el reportaje. Creo que ha sido muy esclarecedor para cuando ahora hablemos de Venezuela, saber por qué Venezuela llegó a este punto y cómo ha sido ese derrotero. La próxima pregunta que te quería hacer es, tú mencionabas los socios de Venezuela hacia afuera, sobre todo en Sudamérica, en su momento Bolivia, en su momento la Ecuador de Correa, en su momento el dictador suelo de Nicaragua, como es el caso de bueno, ahora me vino el bache de la cabeza, del presidente actual de Nicaragua y su esposa Daniel Ortega, perdón. También los vínculos con Kirchner, eventualmente con algunos otros países. Pero te quiero preguntar hacia adentro del gobierno de Venezuela, ¿hacia dónde apuntaban esas sociedades? Te lo planteo porque libros, incluso algunas ficciones de televisión, cuentan los vínculos realmente muy estrechos que había, que en su momento, entre Chávez y Castro, todo el círculo cubano que estaba en la órbita de la presidencia de Venezuela, y también sus socios más recientes, China, Irán, Rusia. ¿Cómo es esa parte de la gestión de Chávez apuntando desde ese momento al presente? Bueno, eso es un episodio muy turbio, muy oscuro, sobre el que no hay tanta información como uno quisiera. ¿Por qué digo esto? Porque como en el país, desde 3 por ahí, la rendición de cuentas es una tarea muy opaca. No hay rendición de cuentas efectiva, real, o por lo menos detallada de la información, y el acceso a la información oficial es sumamente restringido. Entonces no hay datos como para elaborar muy bien la cronología de todo lo que ha sido el influjo de dinero venezolano de ida y de vuelta con potencias autoritarias extrarregionales, ¿no? Fundamentalmente su vínculo con Irán, su vínculo con Rusia y su vínculo con China. Quizás con el tema con China hay como una suerte de más claridad, porque lo que se sabe es que hubo préstamos enormes que se solicitaron a China en función de la deuda pública para financiar al Estado venezolano después que el precio del barril de petróleo cayó, y después de la última campaña presidencial de Chávez 2012, cuando su propio ministro de Finanzas dijo que se había gastado más de lo que se podía gastar para financiar la campaña presidencial. Esos testimonios de Jorge Giordani, su nombre, está en internet, se pueden conseguir. Después con Rusia hay un vínculo incluso un poco más turbio, porque siempre hubo una admiración muy poderosa de Chávez a Putin, ¿no? Siempre hubo una conexión muy importante, fundamentalmente de la adulación desde Chávez hacia Putin, cosa que mantuvo Maduro después en el tiempo, porque el chavismo, como buen movimiento que nace de un gendarme, admira aquellos otros movimientos que utilizan la fuerza como eje del control del poder, ¿no? Y en el caso de Rusia, este es un caso, este es un elemento central. Después, con Irán, recordemos que a partir del año 2005, si no me equivoco, Venezuela llegó a tener un vuelo diario a Teherán, tuvo ¿cómo se dice?, un intercambio comercial con Irán que era bastante poco,
digamos, era muy sorprendente cómo de la noche a la mañana se generó un intercambio comercial que nunca antes visto. Hay investigaciones sobre eso, periodísticas, que dan cuenta de grupos terroristas financiados por Irán que están presentes en territorio venezolano. Hay también investigaciones periodísticas que dan cuenta de milicias rusas operando en Venezuela, de tal forma que, si se quiere, una de las principales preocupaciones geopolíticas en el hemisferio occidental es cómo Venezuela es una puerta de entrada a otros actores autoritarios globales y a otras fuerzas al margen de la ley que están operando en territorio venezolano y que desde ahí se despliegan al resto de la región. Eso no es un tema nuevo, eso es un tema que ha sido bastante estudiado. De hecho, nosotros, yo soy parte de una investigación que se hizo sobre ese tema, donde advertimos como que varios de los elementos en los que Venezuela influye en la geopolítica latinoamericana, lamentablemente siempre para mal. Hace muchos años que Venezuela no influye para bien en la región, y cómo eso afecta a otros países, como por ejemplo Colombia, como por ejemplo Brasil, pero también otros países que no están tan cerca, pero que de alguna manera los impacta. Y finalmente está el caso de Cuba. Hay un libro muy interesante que se llama La invasión consentida, que lo recomiendo muchísimo. En Uruguay se consigue ese libro, es un libro publicado por Editorial Debate. La invasión consentida está escrito bajo seudónimo por un periodista venezolano, que cuenta un poco cómo ha sido ese vínculo de entrega del Estado venezolano hacia la isla, hacia el régimen de Cuba. Cómo desde que el chavismo llega al poder en el 99, ha ido cediendo espacios a dirigentes cubanos, tanto en áreas estratégicas como defensa, Ministerio de Interior, inteligencia, contrainteligencia, sistema de identificación, asesoría en relaciones exteriores, la propia PDVSA, etcétera. Ese vínculo de suerte de, siendo Cuba un estado, un hermano mayor de Venezuela, como hermano menor, cómo ha ido permeando toda la estructura estatal, hasta el día de hoy tener una suerte de pequeño estado paralelo. Y hay una paradoja ahí, ¿no? Porque Venezuela debe ser el único país, el único estado petrolero, rico, grande, que ha cedido poder a una isla pequeña, quebrada, y que no tiene ningún elemento de riqueza, ¿no? Más allá de su turismo, que comparado con el turismo venezolano realmente no tiene mucho peso, y una balanza comercial que comparada con la de cualquier estado venezolano no tiene de verdad mucha relevancia. Es una paradoja sumamente interesante y sumamente ruinosa para nosotros, como el chavismo en función de su ideología, en función de los ideales del socialismo, de izquierda y del castrismo, ha permitido que el Estado cubano se inserte en el Estado venezolano y haya cedido soberanía a niveles nunca vistos en la historia global. Una última pregunta para cerrar la entrevista, Ángel, y terminar de componer el escenario, que es la relación entre el chavismo, el madurismo o este movimiento bolivariano con los medios de comunicación. Aquí en Uruguay hemos advertido cómo se ha emprendido grandes debates y censuras con o sobre algunos medios de comunicación, en particular prensa escrita, o también, por ejemplo, el caso más reciente, el más sonado, mejor dicho, que fue el de Radio Caracas Televisión, pero, por ejemplo, también cómo la dictadura venezolana se enojaba con un canal de televisión colombiano que producía una serie llamada El Comandante, protagonizada por Andrés Parra, y buscaron todas las formas habidas y por haber para censurar la emisión de esa ficción, de esa telenovela en territorio venezolano. ¿Cómo ha sido y cómo ha evolucionado la relación del chavismo de Maduro con los medios de comunicación? Bueno, el chavismo siempre tuvo un vínculo una política muy feroz contra los medios de comunicación y contra la libertad de expresión en particular.
hiciste ahorita un comentario sobre 1998, cuando Chávez candidato. Bueno, el Chávez candidato es una maravilla ver los videos que están en YouTube, porque además es impresionante como en la digitalización de todo queda registro. Entonces tú pones en YouTube y ves los videos del tipo dando entrevistas, y es impresionante, o sea, puedes ver a Chávez diciendo, no, yo nunca voy a arremeter contra ningún medio de comunicación, contra ningún periodista, yo voy a promover la libertad de expresión va a ser una base central de nuestra nueva Constitución de la República, montones de etcétera. Y apenas encontró una beta para meterse en la lucha contra los medios, pero se metió totalmente de lleno. Eso ocurrió fundamentalmente después de su reelección en 2006, una reelección en la que ganó con una alta popularidad. En 2007 su primera medida de fuerza fue suspender la concesión de Radio Caracas Televisión. De ahí tuvo lugar ese renacer del movimiento universitario del que fui parte, sobre todo en las escuelas de periodismo y en las escuelas de comunicación social que se movilizaron en todo el país pidiendo respeto a la libertad de expresión. A partir de ahí comenzó la censura a una cantidad inusitada de radios, páginas web, periódicos y medios televisivos, cada uno con una estrategia diferente. En el caso de los periódicos, lo que hacía el gobierno era controlar la importación de papel, primero la producción de papel porque Venezuela producía papel, y después la importación porque Venezuela dejó de producir y comenzó a importar, como casi todo en nuestra cesta básica. El Estado controlaba la importación de papel de tal manera que le daba papel solamente a los periódicos que eran afines a él. Después, en el caso de los medios digitales, alguna página web que fuera muy incisiva o que fuera muy fastidiosa para la retórica y para la narrativa chavista, inmediatamente era clausurada desde la central de telecomunicaciones del Estado, de tal manera que no podíamos ingresar ahí adentro. En el caso de los medios de los medios radiales, también inspecciones, salían del aire. Hubo un momento, yo no recuerdo si fue en 2009 ahora o en 2010, donde salieron del aire 300 emisoras de radio. O sea, en un fin de semana sacaron del aire 300 emisoras de radio, entre radios comunitarias, radios nacionales, radios regionales, radios locales pequeñas, radios vecinales organizadas por pequeñas iniciativas. Después de eso, bueno, en el caso de las televisoras, ahí sí fue una estrategia mucho más perversa, porque básicamente el chavismo lo que hacía era asfixiar la pauta publicitaria hasta el punto donde algún conglomerado o algún grupo empresarial afecto al chavismo compraba el medio, ¿verdad? Y inmediatamente esa televisión pasaba de la noche a la mañana a tener una línea editorial absolutamente afín al oficialismo. Algo de eso pasó en Argentina también, ¿no? Muy parecido, hay historias similares, por ejemplo, con la historia de C5N, para dar un caso, ¿no? Claro, porque sabes que sí y no. O sea, sí en cuanto a que hubo una estrategia del Estado en tomar el espacio mediático, ¿verdad? Hacerse del poder de medios de comunicación. Y no porque, a pesar de eso, se mantuvieron espacios críticos. Sí, claro. Tienen todavía, al día de hoy, espacios críticos al poder que tienen una libertad de expresión sin ningún problema. En el caso de Venezuela no, ahí se tomó el espacio mediático y en paralelo, una cosa de la que tal vez no sepan mucho en Uruguay, en paralelo se construyó un sistema de medios públicos muy poderoso, conformado por radios comunitarias, radios nacionales, televisoras nacionales, páginas web y periódicos, todos del Estado, financiados por dinero del Estado, para hacer propaganda política al oficialismo. De tal manera que, por un lado, se cooptó el espectro de medios privados, que era el que tenía más audiencia, y por otro lado se edificó un sistema de medios públicos para tener una suerte de avanzada mediática muy poderosa sobre la sociedad. De tal manera que al día de hoy, ¿cómo los ciudadanos venezolanos se informan de lo que está ocurriendo dentro de su país? Bueno, los que tienen acceso a Internet colocan una VPN en su celular y ven los medios de afuera. Es decir, hay infinitamente más probabilidades de que mi familia o de que la familia de todos se entere de lo que está pasando en Venezuela, porque ingresan en su teléfono
ingresan a una página extranjera a través de su teléfono o por una VPN, alguna aplicación que les permita leer la prensa internacional, que por lo que están transmitiendo los propios medios nacionales. Y es así como se informa a la gente y cómo se enteran de lo que está pasando hace años. Una coyuntura crucial fue el 28 de julio, durante la elección, que se censuraron muchísimos más medios digitales. Incluso, no sé si recuerdan, que se salió del aire Twitter. Después Maduro dijo esto, que había que desinstalar WhatsApp. Sí. Y era básicamente toda una idea de generar pánico en la sociedad, porque con esas herramientas tan personales y tan esenciales el día de hoy para la comunicación, potenciaba la posibilidad de que fuera el Estado quien emitiera la única información posible. Sin embargo, la propia tecnología permitió otras posibilidades para saltar el cerco mediático con estas aplicaciones de VPN y de otras redes privadas que han permitido de momento a que una parte pequeña de la población se informe. ¿Por qué digo una parte pequeña? Porque recordemos que Venezuela es un país donde la abrumadora mayoría de la población está en situación de pobreza extrema y no muchos tienen acceso a ese tipo de conectividad. Ángel Arellano, doctor en ciencia política y periodista, autor del libro Venezolanos en Uruguay, que como él mencionó recién está disponible en internet y es de descarga gratuita. Convocamos a la gente que lo pueda leer, que lo pueda descargar. Docente, además miembro de la Cámara Venezolana Uruguaya de Empresarios, Emprendedores y Profesionales. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros, por habernos contado la historia reciente de Venezuela, que sirve como marco para comprender lo que hoy está ocurriendo, porque es imposible explicar lo que pasa hoy sin conocer este pasado que vos nos describías. Muchas gracias, Ángel. Bueno, muchas gracias a ti y muchas gracias a tu audiencia. Espero que este intercambio haya servido un poco para arrojar algo de luz y de contexto en lo que está ocurriendo, y quiero aprovechar desde este espacio agradecer la posición que ha tenido el Estado del Uruguay de respaldar la causa democrática de Venezuela, el rol como actor importante a nivel internacional que ha jugado, y que desde todo punto de vista la comunidad venezolana del Uruguay apoya, agradece y respalda.